Hare Krishna amigos, nuevamente en este canal de YouTube vamos a presentar en esta oportunidad un nuevo mini curso de astrología védica llamado el Argala Chakra, que se traduce como las intervenciones planetarias. Esta técnica forma parte de un grupo de principios astrológicos, especialmente para las interpretaciones de las diferentes cartas astrales, especialmente de las casas que están vacías. Sabemos que existen diferentes niveles de interpretación, por ejemplo, aquellos que están recién comenzando con los estudios astrológicos interpretan las diferentes posiciones planetarias en las diferentes casas o los diferentes signos. Aquellos que ya están avanzados añaden más principios, añaden los aspectos planetarios, que tenemos 3 aspectos, que serían los aspectos en Graha Drishti, en Rashi Drishti y en Tajaka Drishti, 3 aspectos. Y a estos aspectos, si añadimos el principio Argala, podríamos decir que las interpretaciones se hacen muy precisas, muy certeras, especialmente si es que queremos interpretar las casas o ciertas zonas de la carta natal, especialmente si no hay planetas. A esto también se le puede añadir los nakshatras, las cartas divisionales. Podríamos decir que el principio de los árgalas es una técnica que complementa o cierra el círculo de las diferentes interpretaciones astrológicas. Vemos que vamos a definir los diferentes conceptos de las intervenciones planetarias, cómo se deben interpretar, y estoy seguro que después de este mini curso, si aplican estos principios, podrían afinar más sus interpretaciones astrológicas. Sabemos que cuando uno ya empieza a avanzar en las interpretaciones astrológicas, aparte de interpretar los planetas en las diferentes casas o los diferentes signos, añadimos los principios de los aspectos. Sabemos que existen 3 tipos de aspectos. Aquí vemos en esta diapositiva: Rashi Drishti, Tajika Drishti o Tajaka Drishti y Graha Drishti. Entonces, si añadimos los aspectos, hasta este punto ya debemos conocer cuáles son los planetas benéficos, cuáles son los planetas maléficos, cuáles son los gunas de los planetas, cuáles son los planetas sátwicos, rayásicos y tamásicos, y cuáles son los efectos que producen la carta. Hasta este punto también ya debemos conocer cuáles son las casas benéficas, las casas maléficas. Ya debemos conocer, también debemos saber el principio de las regencias, el principio de las exaltaciones, debilitaciones. Entonces, si ya conocemos todo este lenguaje astrológico, ya podemos añadir el principio de los árgalas. En caso de que no se conozca, entonces invito a que vean los diferentes videos en mi canal de YouTube, donde ahí se enseñan todos estos principios desde cero prácticamente, desde los niveles más simples, más básicos de cómo se debe interpretar una carta natal. Aquí podríamos decir que estamos en un nivel ya un poco intermedio, entrando a un nivel intermedio, donde ya conocemos todo el lenguaje que acabamos de mencionar. E incluso ya debemos conocer los aspectos, ¿no? En Rashi Drishti
que son aspectos de signos, sabemos que son permanentes, representan las influencias externas de los demás hacia uno, no solo de personas, sino también de ambientes. Habíamos dicho que estos aspectos se producen, aquí hay que saber clasificar cuáles los ritmos de los signos. Sabemos que hay signos móviles, signos fijos. Sabemos que en este aspecto Rashi Drishti, en este principio de los aspectos de signos, sabemos que los signos móviles aspectan a los signos fijos, excepto el adyacente. ¿No? Aquí vemos, si yo tengo un planeta en Aries, automáticamente ese planeta va a aspectar a Leo, a Escorpio y a Acuario, pero no va a aspectar al signo adyacente. Esto ya lo sabemos. Y también vemos que los signos fijos aspectan a los signos móviles. Si tenemos planetas en cualquier signo fijo, este planeta va a aspectar a los signos móviles excepto el adyacente, ¿no? Esto ya lo sabemos. En cambio, si tenemos planetas en signos duales, los planetas en signos duales se aspectan entre sí, aspectan los signos duales. Entonces ya sabemos, cuando estudiamos los Rashi Drishtis, usualmente son aspectos permanentes que duran toda la vida, son aspectos que marcan toda la vida. Hay técnicas donde solo se usan aspectos en Rashi Drishti, especialmente en la parte espiritual, cuando se analiza el planeta Atmakaraka, se usa mayormente los aspectos en Rashi Drishti, porque como sabemos que el alma es eterna y estos aspectos, como son permanentes, están más relacionados a nivel de alma. Claro, también en una interpretación astrológica común también se pueden usar, se pueden utilizar. Después tenemos los aspectos Graha Drishti. Sabemos que todos los planetas aspectan su casa 7, pero estos 3 planetas, tanto Marte como Saturno y Júpiter, lanzan aspectos especiales. Vemos que estos aspectos son temporales, representan las influencias internas individuales hacia los demás. Es decir, cómo los demás tratan de influenciarnos internamente, psicológicamente, cómo tratan de crear algún tipo de influencia temporal sobre uno. Temporal significa que un periodo de tiempo dure el aspecto, la influencia planetaria, y después se rompe la influencia planetaria. Entonces, usualmente en las interpretaciones astrológicas se usan mucho estos aspectos en Graha Drishti. Vemos que Marte aspecta la casa 4, 7 y 8 de donde se encuentra. Júpiter aspecta la casa 5, 7 y 9 desde donde se encuentra. Y Saturno aspecta la casa 3, 7 y 10 desde donde se encuentra. Esos son los aspectos especiales. Hay un video en mi canal donde, si ustedes buscan aspectos planetarios, ahí se explica en detalle estos 2 tipos de aspectos. O sea, estoy haciendo un resumen. Si quieren entrar en detalles a nivel de los aspectos planetarios, simplemente busquen ese video, ese curso, y ahí van a tener todos los detalles. Después tenemos el aspecto en Tajika Drishti, que usualmente esto es lo que se usa en la astrología occidental. Este tipo de aspectos es en base a grados, y vemos que representan los niveles de compatibilidad que uno tiene con los demás y los demás con uno. Vemos que este aspecto está basado en grados específicos, orbes específicos. A veces los aspectos son entre planetas, entre cúspides también. Usualmente es muy usado este tipo de aspectos en los retornos solares y en las cartas Prashna. Hace poco hemos hecho un curso de revoluciones solares,
y es ahí donde hemos explicado en detalle este tipo de aspectos. En realidad hay 16 aspectos que usualmente es parecido a lo que aplican en la astrología occidental, pero en este sistema hay más detalle, hay mucho más detalle, aspectos que se forman, se deforman, aplicativos que se están formando, se están deformando. Entonces aquí vemos que hay 3 clases de aspectos: Rashi Drishti, Graha Drishti o Sputa o Tajika Drishti. Sabemos que Drishti significa aspectos, ¿no? Aquí vemos que tenemos los aspectos de signos, que son permanentes, los aspectos de Graha, de planetas, que son temporales, y los aspectos de grados, que están relacionados a los niveles de compatibilidad. Entonces, hasta este punto podríamos decir que ya estamos en un nivel ya de interpretación astrológica, que podríamos dar mucha información, obtener mucha información del karma de una persona, del destino de una persona. Pero a esto, para cerrar todo este ciclo de principios, se añade este último principio que es llamado Árgala, el Árgala Chakra. Incluso los programas de astrología lo calculan. Aquí usamos el Sri Jyotish Star. Aquí vemos cómo el mismo programa de astrología calcula los aspectos, ¿no? Aquí vemos que resalta los aspectos ya sea a nivel de Graha Drishti, Rashi Drishti, y al mismo tiempo resalta en esta tabla los árgalas. Aquí vemos una tabla, claro, es un lenguaje, los árgalas, que hay que saber interpretar estos árgalas. Entonces, por ejemplo, a las influencias causadas por los planetas, ya sea en Graha Drishti, en Rashi Drishti o Tajika Drishti, se añade esta otra influencia llamada Árgala. Se dice que el Árgala, este principio, es un concepto muy importante en la astrología védica. Literalmente, Árgala se traduce como cerrojo, o sea, se traduce como cerrojo, pestillo, ¿no? A veces esos cerrojos o esos pestillos, ¿no?, de madera, o broches que sirven para asegurar una puerta o una tapa, ¿no? También se puede interpretar como una tapa. O sea, una influencia Árgala en una casa muestra las influencias que intervienen en sus indicadores. Sabemos que cada casa tiene diferentes indicadores y otras casas como que intervienen para que el indicador de la casa, que se usa como punto de referencia, uno puede ver u observar si esos indicadores de la casa que estamos estudiando tienen intervenciones de otras casas que son positivas o negativas. Vemos que el principio Árgala es el que decide o cierra el cerrojo, es el que decide los indicadores de la casa, o cierra un cerrojo sobre esos indicadores que se tienen que manifestar sí o sí. Entonces, un planeta que tiene Rashi Drishti, podríamos decir que recibe una influencia pequeña. Planetas que tienen Graha Drishti también reciben una influencia un poco más concreta. Los aspectos de los planetas, podríamos decir que es considerada la primera intervención, la primera conexión que existe entre planetas y casas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que Saturno lanza un aspecto a la casa 7, que hay una conexión entre la casa 5 y la casa 7. Por medio de Saturno, es el aspecto que hace que esa conexión. Entonces, para poder interpretar las cartas astrales hay que ver cómo las diferentes casas se conectan entre sí.
O sea, cuando uno analiza los aspectos, simplemente está analizando las conexiones que existen entre una casa y otra casa. Yo puedo interpretar aquí, tiene Saturno en la casa 5. Ya, eso me da un tipo de información, ¿no? Un tipo de información que indica que la persona podría tener problemas con los hijos, problemas en la vida amorosa, etcétera, etcétera. Pero vemos que lanza un aspecto a Mercurio, que está en la casa 7. Entonces aquí vemos que la casa 5 y la casa 7 se conectan. Entonces, esa información inicial que yo tengo con relación a los hijos, con relación a la vida amorosa, puede verse afectada por una conexión que tiene con la casa 7. Vemos que está Mercurio, está Ketu ahí también. La vida amorosa puede verse afectada, los hijos pueden verse afectados por otras uniones, otras uniones fuera del matrimonio, podríamos decir. Entonces aquí vemos que la conexión que existe entre la casa 5 y la casa 7 es una primera intervención que se produce. Entonces, aquí vemos que hay aspectos que hacen las conexiones de una forma ligera, aspectos que hacen conexiones de una forma más concreta, ¿no? Y habíamos dicho que los aspectos es como la primera intervención o la primera conexión que existe entre planetas y casas. En cambio, los árgalas podríamos decir que es una segunda intervención importante. Planetas con árgalas simplemente deciden en algunas áreas de los indicadores que están mostrados por una casa. Se dice que los árgalas podríamos decir que es una intervención que crea una influencia muy decisiva en la vida de la persona. Por eso el árgala es llamado como, se interpreta como cerrojo, que asegura la influencia, como que le pone cerrojo, asegura la influencia, hace que los indicadores se manifiesten firmemente, hace que los indicadores se manifiesten sin duda. Eso es lo que se conoce como árgala. Entonces, claro, para este punto tenemos que conocer la naturaleza y los indicadores del planeta que forma árgala. Entonces, se dice que el planeta que hace árgala sirve para el evento se vuelva más sólido, o la influencia que se está formando se vuelva más sólida. Entonces, vemos que hay innumerables principios astrológicos que se usan para describir los eventos de la vida de una persona. Existen muchos principios que deben ser usados. Y este principio, que es sutil, también debe ser usado. Y es por eso que Parashara Muni lo enseña. Parashara Muni lo enseña en el Brihat Parashara Horashastra. Y Parashara Muni usa la palabra árgala. O sea, árgala simplemente es como un cerrojo que cierra, que interviene. O sea, es como un cerrojo de madera, ¿no? Se dice que literalmente se traduce como un cerrojo de madera. O sea, la madera es considerado un material viviente, un material que crece, da crecimiento. O sea, los árgalas siempre son auspiciosos. El planeta que forma árgala es el que está ayudando a crecer aquello que está formando el árgala. Y esto es lo que tenemos que interpretar. Sabemos que el planeta que hace árgala sobre una casa o recibe árgala de otra casa significa que en esa zona va a crecer algo significativo.
en esa zona se va a producir algo que no escapa. En esa zona es algo que está asegurado por el árgala, que puede ser bueno o malo, no puede ser bueno o malo. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Qué cosa es una intervención? Una intervención. ¿Qué cosa significa intervención? Sobre todo en el lenguaje de los árgalas. Supongamos, aquí vemos que cuando uno ve una actividad, cuando sabemos que ninguna actividad dentro de este mundo se manifiesta por sí sola o se manifiesta de una forma aislada, vemos que existen muchos factores y circunstancias previas que se condicionan de tal forma que crean como una antesala para dar un resultado último, ¿no? Podríamos decir que el árgala es lo que nos permite ver, es una técnica que nos permite ver esos factores que están funcionando en un trasfondo, que están funcionando detrás de un evento, de un resultado último, que van a influenciar sobre una actividad o un evento primario. Por ejemplo, supongamos la carrera, la profesión. Cuando uno dice médico, por ejemplo, uno ve a un doctor. Cuando uno ve a un doctor, uno simplemente está viendo el resultado final. Está viendo que la persona ya se graduó, está haciendo su trabajo, es un doctor. Un resultado final, médico, doctor. Podríamos decir que es un evento importante en la vida, pero para que se manifieste esa profesión de doctor, para que se manifieste esa profesión de médicos, se deben haber presentado circunstancias o situaciones previas a esa actividad o a ese evento importante. Nosotros vemos al doctor ya que está hecho, que está realizado, que está trabajando como doctor, pero antes de que se vuelva doctor han tenido que presentarse ciertas circunstancias, ciertas situaciones que se han manifestado primero para crear ese resultado último. O sea, esas situaciones han tenido que hacer una intervención directa o indirecta, ya sea de una forma positiva, para que esta persona logre la profesión de doctor, para que pueda volverse un médico. Por ejemplo, una primera intervención puede haber sido la actitud mental, la personalidad. Entonces, si ha tenido una buena actitud, una buena personalidad, puede haber creado una intervención directa o indirecta positiva para poder lograr la profesión médica, para poder volverse un doctor. Si uno no tiene esa actitud, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo tengo que ser doctor, tengo que volverme doctor, tengo que terminar mi carrera. Ahí vemos que tiene la actitud mental. Pero si uno no tiene la actitud mental, no logra nada la persona. Entonces aquí vemos que es muy importante la casa 1. La casa 1 indica la actitud mental, si tiene una buena actitud o no, si se mantiene firme en querer volverse doctor o no. Porque si uno tiene tanta confusión en la cabeza, a veces uno dice, bueno, al inicio quiere volverse doctor, pero después se desanima en la mitad de camino y dice, no, mejor no, me cambio de profesión. Eso significa que no ha tenido la actitud mental. Entonces, la casa 1 es muy importante, la actitud mental y la personalidad. Si uno tiene una actitud firme, fija, estable, logra volverse profesional. Otra intervención podría haber sido la inteligencia. Otra intervención, la voluntad y la vitalidad, la salud. Si se siente contento o no,
las ganancias. A veces hay personas que dicen, no, los doctores ganan bien. Yo quiero ganar como mi padre, quiero ganar como el vecino, quiero ganar bien. Entonces, las ganancias, el deseo de tener ganancias pueden crear una intervención positiva sobre ese deseo de querer volverse doctor. El círculo social también, si tiene buenos amigos, buenas asociaciones. Imaginemos que una persona se asocia mal, tiene malos amigos. Eso significa que la persona no logra terminar su profesión. Entonces aquí vemos que hay varios factores que antes de la persona volverse un doctor, hay otras casas que previamente han ejercido una intervención. Nosotros estamos viendo la carrera, profesión, que sería la casa 10, sería el focus, la profesión médica, la profesión como doctor. Ok, eso es el focus principal. Pero hay otras casas que han ejercido una intervención positiva. La actitud mental sería la casa 1. 2, la inteligencia, si tiene una buena inteligencia o no. Eso podría ser la casa 5. La casa 3, o mejor dicho, la voluntad y la vitalidad, indica la casa 1. La salud, si tiene buena salud o no, para poder mantenerse en los estudios, se ve en la casa 8. La satisfacción del empleo, si se siente contento o no con el trabajo, eso es indicado por la casa 11. Las ganancias que se obtienen, ¿no? La casa 10 también, por ejemplo, si uno tiene maléficos en la 10, la persona no se va a sentir satisfecho en la carrera, la profesión. Si uno tiene maléficos en la 1, la persona no va a tener una buena actitud. Si tiene maléficos en la 5, la persona no tiene inteligencia. ¿Cuánta inteligencia se necesita para volverse doctor? Hay que estudiar mucho, hay que leer muchos libros, hay que dar exámenes, hay que hacer una tesis, hay que hacer prácticas, se necesita mucha inteligencia. Entonces, si uno tiene maléficos en la casa 5, es difícil que la persona logre una profesión. Pero si tiene benéficos en la 5, podría lograr. ¿Por qué? Porque la inteligencia le ayuda. Entonces, la casa 5 está generando una intervención positiva sobre la casa 10. Si tengo maléficos o benéficos, ya me puedo dar ideas. Una idea si la persona es lo suficientemente inteligente para poder lograr una profesión. El círculo social también es importante. Si uno tiene buenos amigos, buenos contactos, a veces el estrés, la buena salud, la mala salud, a veces uno puede notar que si la persona para cansada, está débil, no rinde en los estudios, no se alimenta bien, entonces podríamos decir que no va a lograr una buena intervención, o sea, no va a lograr una buena profesión debido a que las demás casas están haciendo una intervención negativa. Entonces, para que se manifieste, ¿no?, la profesión, o sea, para que se manifieste una profesión o una carrera, se deben manifestar algunas condiciones o intervenciones positivas para crear un ambiente favorable para la profesión. O sea, previamente se tienen que crear algunas condiciones positivas o algunas intervenciones positivas para que este resultado último también sea positivo. Si la persona tiene un planeta
maléfico en la casa 5 indica a la persona que no tendrá inteligencia suficiente para crear una buena profesión, o los exámenes no serán satisfactorios. Un benéfico en la casa 4 significa da satisfacciones internas. Benéficos en la casa 4 indica que la persona tendrá títulos profesionales, títulos académicos. Entonces, estos títulos profesionales, académicos, pueden crear una influencia positiva sobre la profesión. En cambio, si un planeta maléfico ocupa la casa 8, eso significa mala salud, estrés, tensiones, trabajo fatigoso, cansado, que podría bloquear la profesión, podría bloquear la carrera, creando una intervención negativa sobre la profesión. Un benéfico en la casa 11 puede crear una influencia positiva sobre la carrera porque produce buenas ganancias. Entonces, de ese modo podemos observar que las demás casas crean una influencia primaria o secundaria sobre un evento principal. Vemos que pueden estar presentes y crear un enlace sobre la casa 10, sobre la casa de la profesión. Entonces, para esto tenemos que conocer algunos conceptos, algunos principios. Vemos que aquí vemos una tabla donde las influencias Árgala, vemos que aquí vamos a explicar cómo ciertas casas fijas crean un Árgala importante sobre la casa que se usa como punto de referencia. Aquí tenemos que usar las casas como punto de referencia. Por ejemplo, quiero estudiar la casa 1, tengo que ver cuáles son las casas que hacen Árgala sobre la casa 1. Quiero estudiar la casa 2, debo saber cuáles son las casas que hacen Árgala sobre la casa 2 o que hacen una intervención sobre la casa 2. Quiero estudiar la casa 3, tengo que saber cuáles son las casas que hacen una intervención, ya sea positiva o negativa, sobre la casa 3. Y así, las 12 casas tienen que ser analizadas con este principio. Entonces, aquí vemos que hasta este punto, cuando hay una buena intervención, aquí vemos que los planetas son clasificados en Satoguna, Rajaguna y Tamaguna. Los planetas sátvicos, cuando hacen intervenciones, supongamos, quiero analizar la casa 1, ¿no? Sabemos que la casa 1 tiene muchos indicadores. Para poder interpretar los Árgalas, hay que considerar un solo indicador de cada casa. Por ejemplo, la casa 1 indica la fama, la casa 1 indica el nacimiento, la casa 1 indica la salud, la casa 1 indica la inteligencia, la casa 1 indica el comienzo de la vida. Hay muchos indicadores de la casa 1, pero de esos indicadores escojo uno. Por ejemplo, puedo escoger la salud, solo salud. Casa 1, salud. O casa 1, inteligencia. Puedo escoger. O casa 1, cuerpo. En este caso, por ejemplo, ponemos salud. Salud. Solo salud. Yo quiero ver la salud. Entonces tengo que ver cuáles son las casas que hacen Árgala o una intervención sobre la casa 1. Sabemos que este es un principio fijo. La casa 2, 4 y 11, desde la casa que se usa como punto de referencia, hacen Árgala o hacen una intervención sobre la casa que se usa como punto de referencia. 2, 4 y 11. Esto es fijo. Después vamos a explicar por qué 4, 2, 4 y 11.
Supongamos, si yo tengo planetas sátwicos en la 2, 4 y 11, eso significa que van a crear una intervención positiva sobre la salud. En cambio, si yo tengo planetas tamásicos, ya sea en la casa 2, 4 y 11, eso significa que van a crear una intervención negativa sobre la salud. Entonces, las intervenciones positivas son creadas por los planetas sátwicos y las intervenciones negativas son creadas por los planetas tamásicos. Mercurio y Venus en realidad son positivos, a menos que estén asociados con maléficos para que se vuelvan maléficos, pero en realidad son positivos. Entonces, si vemos, usando este principio de los gunas, vemos que los planetas sátwicos, cuando hacen árgala, crean un shubárgala. Shubárgala significa una intervención positiva. En cambio, cuando hay planetas maléficos en las zonas árgala, eso significa que se activa un papárgala. Papárgala significa una intervención negativa. Por ejemplo, si yo tengo maléficos en la 2, en la 4 o en la 11, eso significa que voy a tener una intervención negativa sobre mi salud. Hay algo que va a crear una intervención negativa sobre mi salud. En cambio, si yo tengo planetas benéficos en la 2, en la 4 y en la 11, eso significa que voy a tener, estas casas van a hacer una intervención positiva sobre mi salud. Aquí solo estamos hablando de la salud, podemos hablar del comienzo de la vida también. Casa 1 indica el comienzo de la vida, la infancia, cómo ha sido la infancia de la persona, cómo el mundo lo recibe a uno. La casa 1 también significa la fama, si uno tiene fama o no tiene fama también. Pero vamos a entrar en detalles, vamos a ver cómo estos principios se manifiestan. Si miramos aquí en el Parashrahora Shastra, capítulo 31, verso 2, aquí Maitreya, acá está el verso, Maitreya Sargala Namayaya Baba Falandridham Estiram Keta Falam Cha Siat Saduna Katyate Maya. Traducción: Oh Maitreya se conoce como Árgala, el principio astrológico. Cuando es usado, podrá determinar los resultados de las casas y planetas. Esto fue lo que me explicaron los videntes. ¿No? Videntes, los videntes. Entonces, aquí vemos que lo que dice Parashara Muni, se podrán ver o determinar los resultados de las casas y los planetas si uno aplica este principio, aparte de los aspectos planetarios. Si uno domina los aspectos planetarios y la técnica de árgalas, podríamos decir que las interpretaciones se hacen más puntuales, más precisas. Entonces, los árgalas son las intervenciones. En cambio, los virodárgalas son las obstrucciones de los árgalas, virodárgalas. Existen árgalas primarios y virodárgalas primarios, que usualmente son representados en esta técnica llamada los Takalika Sambandha. Aquí vemos que hay un chakra, Takalika Sambandha. Usualmente aquí vemos que se usa este chakra para ver las diferentes amistades planetarias. Cuando un planeta se encuentra, ¿no?, en signos amigos, por ejemplo, si la luna está en Cáncer, la 12, la 2, la 3, la 11, la 4, la 10 son amigos, se vuelven amigos de la luna. En cambio,
Si planetas se encuentran en la 1, 5, 6, 7, 8, 9, se vuelven enemigos de la Luna. Este es un ejemplo, ¿no? Los árgalas están basados en esta simetría. Aquí tenemos que dominar la simetría. Por ejemplo, si yo tengo un planeta, el punto, o sea, la casa que se usa como punto de referencia permanece fija, se conoce como la casa focus, la casa que se usa como punto de referencia. Entonces, si la casa 2 forma árgala o hace una intervención sobre el ascendente, eso significa que puede existir otro planeta que bloquea esa intervención. Entonces, el planeta que bloquea esa intervención de la 2 sería el planeta que ocupa la casa 12. Aquí vemos la simetría: 2, 12, 3, 11, 4, 10, 9, 5, ¿no? 8, 6, 7 crearía una intervención sobre el ascendente. Entonces, esta simetría es similar a las amistades planetarias. Claro, puede parecer un poco, puede confundir al comienzo, pero vamos a hacer algunos ejemplos de qué cosa es un árgala y qué cosa es un virodárgala. Entonces, para poder aplicar los árgalas y los virodárgalas, árgalas, intervenciones primarias, que pueden ser positivas o negativas, y los virodárgalas, que pueden bloquear a los árgalas. Un ejemplo, si yo por ejemplo tengo Júpiter en la 2, Júpiter va a crear un árgala positivo sobre el ascendente, Júpiter en la 2. Pero si yo tengo Rahu en la 12, eso significa que Rahu va a bloquear a Júpiter, crea un virodárgala. Entonces es ahí donde esta influencia positiva de Júpiter ya no se va a manifestar en la vida de la persona, porque el planeta maléfico está bloqueando, creando un virodárgala al planeta que ocupa la casa 2. Y la persona que sería el punto de referencia no va a experimentar o una buena alimentación, o unas buenas ganancias, o una buena dieta, porque el planeta que ocupa la casa 2 está haciendo virodárgala. Otro principio es la casa 4, genera árgala sobre el ascendente. Yo puedo tener un benéfico en la casa 4, oh sí, voy a tener títulos académicos, una buena casa, una bonita familia, pero si tengo un maléfico en la casa 10, eso significa que el maléfico en la casa 10 crea un virodárgala a la casa 4. Entonces los indicadores de la casa 4 se bloquean. O la influencia positiva de la casa 4, del benéfico en la casa 4, es bloqueado por el planeta que ocupa la casa. Es un maléfico. Imagínense, si uno tiene un benéfico en la 4 y un benéfico en la 10, entonces ahí se crea un subárgala. Subárgala significa que hay una intervención positiva. Entonces, en cambio, si hay un maléfico, crea un virodárgala. Entonces, ya sea este principio de la simetría, tenemos que dominarlo. Si no conocemos el principio de esta simetría, vamos a confundirnos para interpretar los árgalas. No se usa, la mayoría de astrólogos no usan esta técnica porque es aquí donde se crea la confusión de los árgalas. Al comienzo puede parecer un poco difícil, pero si uno con la práctica, con las cartas de personas que uno conoce, aplica estos principios, uno va a notar que se hace fácil. Y además he creado algunas tablas, he diseñado algunas tablas para que se haga más fácil la interpretación. Si uno debe interpretar, simplemente debe mirar estas tablas, y con esas tablas ya se hace más fácil la interpretación astrológica. Entonces aquí vemos que planetas, si uno considera la simetría, ¿no? 2, 12,
11, 3, es como los ejes, ¿no? Los aspectos, ejes 2, 12, 3, 11, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7, 1, 1, 7. Es el aspecto de los ejes. O sea, aquí hay que considerar los ejes para determinar si se activan los árgalas o virodárgalas. Si yo tengo un planeta en la 2, tengo que mirar la casa 12, 2, 12. Si tengo un planeta en la 3, si tengo un planeta en la 11, tengo que mirar la casa 3, 3, 11. Si tengo un planeta en la 4 o en la 10, tengo que mirar el eje 4, 10. Es simple. 2, 12, para aquellos que dominan el sistema de compatibilidad de ejes, 2, 12, 3, 11, 4, 10, 9, 5, 6, 8, 7, 1 o 7, 7, se va a hacer más fácil. Ya uno esto lo tiene que memorizar, es fácil. Entonces aquí vemos que la casa principal, ¿no? Hay una casa que indica la actividad principal de la vida. Entonces, las casas restantes pueden influenciar, ya sea positivo o negativamente, sobre esta simetría. Esta simetría tenemos que dominarlas. No simplemente la simetría de los ejes se utilizan en las compatibilidades de pareja, no. Acá podemos usar estos ejes, la simetría de estos ejes, en la interpretación de los árgalas también. Entonces aquí lo vamos a ver más claro en esta diapositiva. Aquí vemos. Entonces, por ejemplo, tenemos intervención. Aquí vemos la intervención y la obstrucción. Árgala significa intervención y virodárgala significa obstrucción. Entonces, si yo tengo un planeta Danárgala, casa 2, o sea, el árgala de casa 2 es llamado Danárgala, que se relaciona con el sustento, el alimento. Shukárgala es el árgala de la casa 4 y la Várgala es el árgala de la casa 11. Estos son las intervenciones primarias. Hay intervenciones secundarias también, ¿no? Que está relacionado con la casa 3, que no tiene obstrucciones. Entonces, si yo estoy analizando el árgala de la casa 2, tengo que ver la casa 12. Si estoy analizando el árgala de la casa 4, tengo que ver la casa 10. Si estoy analizando el árgala de la casa 11, tengo que ver la casa 3 para ver si hay obstrucciones o no. Entonces, podríamos decir que estos son los árgalas primarios. Después tenemos los árgalas secundarios, ¿no? Que sería la casa 5, 9, o sea, árgala de la casa 5 es la casa 9 es la que bloquea. El árgala de la casa 8 es la casa 6 la que bloquea y el árgala de la casa 7 es la casa 1 la que bloquea. Entonces supongamos, si uso como punto de referencia el ascendente, la casa 2 hace árgala sobre el ascendente y ese árgala sobre el ascendente puede ser bloqueado por el planeta que ocupa la casa 12, que activa un virodárgala. Entonces aquí vemos los puntos árgala, aquí vemos árgala primario, casa 2, casa 4 y casa 11, son árgalas primarios, y estos árgalas primarios son bloqueados por el árgala de la casa 2, es bloqueado por el virodárgala de la 12, el árgala de la casa 4 es bloqueado por el virodárgala de la casa 10, el árgala primario de la casa 11 es bloqueado por el árgala de virodárgala de la casa 3. Estos son primarios. En cambio, los árgalas secundarios, después vamos a explicar cuál es la diferencia entre primario y secundario. El árgala secundario de la casa 5 es bloqueado por el virodárgala secundario de la casa 9.
el árgala secundario de la casa 8 es bloqueado por el virodárgala secundario de la casa 6. Aquí tenemos los dos tipos de intervenciones primarias y secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa pradhana? Significa persona importante, lo más importante o lo más esencial de cada cosa. Por ejemplo, el pradhana árgala, aquí vemos árgala, estos son los más importantes. Dhanárgala, ya seas Dhanárgala, Sukárgala y Labhárgala, son los más importantes. Ya sea si el árgala es auspicioso o no, depende del planeta, si es benéfico o maléfico, si es sátrico o tamásico. Entonces, si los planetas son benéficos, entonces se crea un Shubhárgala. Si los planetas son maléficos, se crea un Papárgala. Intervenciones positivas o intervenciones negativas. Entonces, según se explica, todos los árgalas son auspiciosos. Se dice que todos los árgalas dan la oportunidad. Así como la casa 2. Sabemos que la casa 2, en la casa 2 se ve los alimentos que consumimos. Todo lo que comemos se ve en la casa 2. Por ejemplo, Júpiter en la casa 2, eso significa que puede dar alimentos saludables. En cambio, Saturno en la casa 2 dará alimentos insanos. Pero en ambos casos, el alimento está garantizado, no está negado. La diferencia es que si hay un benéfico en la 2, el cuerpo se va a mantener saludable. O sea, la alimentación, el alimento que comemos hace un árgala sobre la casa 1, que sería nuestro cuerpo. Si uno come bien, el cuerpo estará sano. Si uno come mal, el cuerpo estará enfermo. Entonces acá vemos que la casa 2 es importante. O sea, el árgala no niega, sino que crea una intervención positiva o negativa. Entonces se dice que la naturaleza, o sea, el árgala tiene como una naturaleza similar a los aspectos. Es como si estuviéramos interpretando otra forma de aspectos. Es como si estuviéramos interpretando otra forma de aspectos. Es una forma de ver cómo se conectan las casas, ¿no? Es una influencia similar a los aspectos en Rashi Drishti o los aspectos en Graha Drishti. Entonces, sabemos que los aspectos de signos son circunstanciales por naturaleza, mientras que los aspectos en Graha Drishti de planetas, podríamos decir que los planetas llevan consigo ciertos deseos y no pueden ser más adecuados para los árgalas. Entonces, podríamos decir que los aspectos en Rashi Drishti son más similares a los árgalas, no tanto los aspectos en Graha Drishti. O sea, los Rashi Drishtis y los árgalas tienen influencias similares. En cambio, los aspectos en Graha Drishti son aspectos que usualmente indican deseos. Entonces, a veces cuando es parecido, cuando nos alimentamos, ya sea cuando comemos, o bien mejoramos nuestra salud o bien la afectamos. O sea, los planetas en la casa 2 indican nuestros alimentos. Y el árgala que hacen sobre el ascendente pueden indicar cómo se presentará nuestra salud. O sea, nuestra salud está condicionada a la casa 2. Si nos alimentamos bien, tendremos una buena salud, pero si nos alimentamos mal, tendremos una mala salud. Entonces, esto es muy importante. Aquí vemos la importancia de la casa 2.
Entonces, si miramos, aquí vemos cómo estas casas, ¿por qué casa 2, casa 4, casa 11? Porque son considerados importantes la casa 2. O sea, la casa 2 de cualquier casa siempre va a ser el sustento de la casa que se usa como punto de referencia. Por ejemplo, la casa 2 sostiene la casa 1. La casa 2 de la 2 sería la 3. La casa 3 sostiene la 2. La casa 4 es la 2 de la 3. La casa 4 sostiene la casa 3. La casa 5 sería la 2 de la 4. La casa 5 sostiene la 4. Y así por el estilo. Cada casa 2 sostiene la casa como se usa como punto de referencia. Entonces, vemos que la casa 2 significa la comida que uno come. Quienes nos alimentan, quienes nos dan de comer. Cómo comemos cuando uno era niño, quién nos dio de comer, si nos dieron de comer bien o no, eso se ve en la casa 2, ¿no? Si los padres nos alimentaron bien o no. Y cuando uno crece, uno ve también en esta casa cómo nos alimentamos. En cambio, ¿cuál es la casa que crea Árgala sobre la 12? Es la casa 12, muestra aquellos a quienes pueden bloquear nuestra alimentación, o también muestra a quienes nosotros debemos alimentar, a quienes debemos dedicar nuestra energía. La casa 2 es cómo uno es mantenido o cómo uno se sostiene. En cambio, la casa 12 significa a quien uno debe mantener. A quien uno debe mantener, la casa 12. Después vemos que la casa 4 también indica, la casa 4 indica la felicidad, el humor que uno tiene. La casa 4 indica la casa, ¿no?, donde uno vive, ¿no?, los que trabajan para uno. A veces la casa 4, uno dentro de la casa tiene empleados, uno dentro de la casa tiene la doméstica, uno dentro de la casa hay personas que trabajan para uno, dentro de casa. En cambio, la casa 10 muestra nosotros mismos trabajando para alguien, ¿no? ¿Para quién nosotros trabajamos? Eso es la casa 10. Se dice que la casa 10 se muestra a nosotros mismos en el trabajo para garantizar la comodidad que uno puede tener dentro de casa, dentro del hogar. Si uno tiene un buen trabajo, uno va a tener una buena casa, buenas comodidades. Si uno tiene un mal trabajo, la persona no tendrá buenas comodidades. Aquí vemos que la casa 4 y la casa 10 están conectadas. Aquí vemos, ¿no?, que la casa 4 y la casa 10 están conectadas en la simetría. Entonces acá estamos tratando de interpretar la simetría, ¿no? La casa 2 indica cómo comemos, quién nos mantiene cuando somos niños, quién nos mantiene, cómo nos dan de comer. Cuando uno es mayor, cómo uno come. La casa 12 significa a quién uno va a ayudar, a quién uno va a alimentar, a quién uno va a servir. Están conectadas. El Árgala de la casa 4 significa dentro de casa quienes trabajan con uno o para uno, quienes nos sirven. Y la casa 10 indica a quién uno sirve. Si uno tiene benéficos, estas dos casas están conectadas. Si uno tiene benéficos en la 10, automáticamente uno va a tener una buena casa, comodidades. La casa 11 también indica Árgala. Aquí vemos que se conecta con la casa 3. La casa 11 se conecta con la casa 3. Si hay un buen
una buena conexión entre la 3 y la 11. Se dice que la casa 11 indica la fuente principal de las ganancias, ¿no? La cosecha de las esperanzas, los deseos de uno, los deseos que uno tiene en la vida. Eso es casa 11, ¿no? En cambio, la casa 3 muestra cómo ayudamos nosotros a los demás a cosechar sus deseos. La necesidad del autosacrificio o la iniciativa en nombre de los demás para hacer las cosas. Entonces, en la casa 11 yo veo mis deseos. ¿Qué es lo que yo quiero? En cambio, en la casa 3 uno ve los deseos de los demás. Si ayudas a los demás a cosechar sus deseos. La casa 3 es la casa del autosacrificio, de la iniciativa para ayudar a los demás. Entonces, usualmente es muy parecido también a los árgalas secundarios, se interpretan de esa misma forma. Aquí vemos lo que está en celeste son considerados los árgalas primarios y los que están de color blanco son considerados los árgalas secundarios. Entonces, si vemos aquí como los árgalas secundarios influyen, también tiene se conoce como Samyárgala. Por ejemplo, la casa 5 es considerado un árgala secundario. La casa 5, ¿qué significa? La casa 5 indica nuestros seguidores, nuestros simpatizantes, indica a quienes le damos una mano. Esa es la casa 5. Indica a quienes les damos una mano con la esperanza de que sigan nuestros pasos, ¿no? Pero también se debe considerar si uno está haciendo lo mismo o si uno está siguiendo el camino de nuestros predecesores, ¿no? O sea, si uno está siguiendo las instrucciones de los maestros, que sería la casa 9. O sea, la casa 5 y la casa 9 están conectadas, ¿no? Si uno tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades o si existe esa tendencia de retrasar la prosperidad de las generaciones futuras. Se dice que los buenos karmas se vienen transmitiendo de generación a generación y los buenos karmas se transmiten en la casa 9. Si yo tengo benéficos en la 9, eso significa que uno tiene suerte, que viene heredando de generación en generación. En cambio, si uno tiene maléficos, eso significa que la persona no tiene suerte, no hay fortuna, no ha heredado nada de fortuna de las generaciones pasadas. Entonces aquí la casa 5 y la casa 9 son muy sutiles. Aquí se ve la prosperidad. La casa 5 y la casa 9 se conectan. Si yo quiero ver la prosperidad, tengo que ver estas dos casas, la 5 y la 9, este eje. Si yo tengo maléficos en la 5 y maléficos en la 9, ya ni hablar, uno ya puede ver que esa persona está completamente bloqueada. Entonces la casa 5 indica a nuestros seguidores, nuestros simpatizantes, a quienes uno les da la mano con la esperanza de que sigan nuestros pasos. Y la casa 9 significa si hacemos lo mismo de nuestros antepasados, si seguimos la línea, si seguimos el Dharma, si tenemos la capacidad de tener prosperidad o no, que uno viene heredando de generaciones
pasadas para tener prosperidad en las generaciones futuras. Después tenemos que se crea la casa 8, crea Árgala, y el Virodárgala es la casa 6. Aquí se crea el eje 8-6. Se dice que la casa 8 lleva la gran carga de transformar nuestro cuerpo. Lleva esa carga de transformar la mente, el alma. Es el que asegura un cambio, ya sea para bien o para mal. Ya sea esta casa significa esa capacidad que se tiene para sacar nuestros karmas, ya sea sacar el buen karma o el mal karma. Y usualmente vemos que la casa 8 es obstruida por la casa 6, donde la casa 6 muestra nuestras propias debilidades personales. Por ejemplo, si yo tengo maléficos en la 6, eso significa que mis debilidades personales pueden retrasar mi transformación positiva y uno queda atrapado en la vida. En cambio, si yo tengo benéficos en la 6, puedo tener buenas transformaciones, puedo asegurar transformaciones. Entonces aquí vemos cómo se crean estas conexiones. Vemos que la casa 7 también, la casa 7 es las bendiciones que uno tiene en las relaciones que se producen en la vida, cuando nos encontramos con alguien que es igual a nosotros. Se dice que es una casa donde nos permite darnos cuenta de medir nuestros propios rasgos, nuestras propias cualidades. Pero a veces nuestro ego, que sería la casa 1, nuestro ego es demasiado grande y a veces podemos estar ciegos ante tal conocimiento. Incluso podemos abstenernos de participar en tales actividades debido a nuestros propios ideales personales, o a veces nuestro carácter, que es muy fuerte, nos bloquea. Se dice que la casa 7 es muy importante porque nos permite tener una bendición en las relaciones que uno puede tener en la vida. Si hay benéficos o hay maléficos. Si hay benéficos, hay buenas relaciones. Si hay maléficos, hay malas relaciones. Si hay maléficos en la 1, tenemos mucho ego, que a veces estamos ciegos a poder reconocer las cualidades de otras personas. Estamos ciegos. Entonces vemos que la casa 1 soy yo y la casa 7 son los demás, ¿no? A veces se crea un conflicto entre mi ser y los demás. Estas casas están conectadas entre sí. Entonces es importante conocer estas conexiones para poder tener una idea de cómo funciona el principio de los árgalas. Entonces aquí vemos que el árgala primario, ¿no? Un planeta, el principio es el siguiente: un planeta o casa en la casa 2, 4 y 11, desde un planeta o casa causa un árgala primario sobre el punto de referencia. Entonces habíamos dicho que, según la astrología, un planeta que forma árgala asegura o le pone cerrojo a esos indicadores y hace que los indicadores se manifiesten firmemente, ¿no? Hace que los indicadores se manifiesten por causa de este árgala, de esta intervención que se ha formado, ya sea positiva o negativa. El planeta que forma árgala es el que está ayudando a crecer aquello
que está formando el árgala. Por ejemplo, es como decir que algo crece sobre algo significativo que no escapa. Algo se tiene que manifestar, ¿no? Por eso, si un planeta benéfico está creando el árgala, eso significa que hay una intervención benéfica. Subárgala, se conoce como subárgala. En cambio, si un planeta maléfico está creando la intervención, es llamado papárgala, una intervención maléfica. Es un concepto simple y estos principios se van a comprender con algunos ejemplos aquí, pero hay que memorizar este gráfico. Las casas que hacen árgala sobre el ascendente. Aquí estamos usando como punto de referencia el ascendente. Las casas árgala son la 2, la 4 y la 11. Tal vez se podrían preguntar, ¿por qué 2, 4 y 11? ¿Por qué? Es simple. La casa 2 muestra los ingredientes para el sustento de un asunto, de un evento. Por ejemplo, la casa 2 del ascendente muestra nuestros alimentos. Es un ingrediente básico para nuestro sustento, para nuestra salud del cuerpo, casa 1. O de cualquier casa. La casa 2 de cualquier casa siempre es mantenida por su casa 2. Esto lo tenemos que memorizar. La casa 2 de cualquier casa siempre es mantenida por su casa 2. Como habíamos dicho, la 2 mantiene a la 1, la 3 mantiene a la 2, la 4 mantiene a la 3, la 5 mantiene a la 4, la 6 mantiene a la 5, la 7 mantiene a la 6, la 8 mantiene a la 7 y así por el estilo. Entonces, aquí vemos la primera casa que es importante, es el sustento. La casa que mantiene, la casa 2 de cualquier casa. La casa 4 de cualquier casa también genera árgala, produce la felicidad, el humor, muestra el factor básico que impulsa el humor, el estado, el progreso de un indicador. Muestra la felicidad interna que uno tiene, sukha, ¿no? Que se obtiene de esos indicadores, que se obtiene de los indicadores de la casa que se usa como punto de referencia. Por ejemplo, la casa 4 muestra las comodidades, muestra la seguridad, la estabilidad, la condición mental, el estado del ser. O sea, la casa 4 de cualquier casa siempre indica la felicidad que se obtiene de su casa 4. ¿No? Por ejemplo, la casa 4 de la 4 sería la 7. Aquí vemos la felicidad del hogar depende también del matrimonio. Si tienes un buen matrimonio vas a tener felicidad en el hogar. Pero si tienes un mal matrimonio no hay felicidad en el hogar. Vemos que están conectadas, son casas que están asociadas y no se pueden desconectar, están conectadas, están fijas, esta conexión es fija. Entonces ya sabemos que la casa 4 de cualquier casa indica lo que uno tiene como felicidad o cuál es el humor que uno tiene de la casa que se está usando como punto de referencia. La casa 4 de cualquier casa. La casa 11 indica impulso y ganancia, pero la casa 11 de cualquier casa muestra el impulso que puede resultar en ganancias para ese indicador. Si uno logra satisfacer los deseos de los indicadores de una casa. Una cosa es mis deseos, otra cosa es el deseo del padre, otra cosa es el deseo de los hijos, otra cosa es el deseo de los amigos, otra cosa es el deseo de la esposa, otra cosa es el deseo del padre.
cada quien tiene sus deseos, o sea, cada casa tiene su propia casa 11. Entonces, hay que analizar la casa 11 de cada casa, porque muestra el impulso o las ganancias que uno puede tener o que se pueden obtener de los indicadores de esa casa que se usa como punto de referencia, si se logran satisfacer los deseos en los indicadores de una casa. La casa 11 de cualquier casa muestra si esa casa logra dar ganancias, si ayuda a materializar los deseos de la casa 11. Por eso es importante ver siempre de cualquier casa, la casa 2, 4 y 11 de cualquier casa. O sea, siempre hay que ver la casa 2, 4 y 11 de cada casa para ver si la casa que se usa como punto de referencia logra tener sustento, logra tener felicidad o si logra tener ganancias. Es básico, ¿no? Es básico esto. Entonces, esto hay que memorizar. Tenemos que ver la casa 2, 4 y 11 de cualquier casa para ver si esa casa, los indicadores de esa casa, puede tener sustento, si logra tener felicidad y si logra tener ganancias. Si la casa 2 tiene un árgala, se dice que el nativo podría estar bendecido con toda clase de riquezas y lujos. Si la casa 3 tiene un árgala, el nativo será bendecido con la ayuda de los hermanos, felicidad que viene de las relaciones, ¿no? Del camino espiritual que puede llevar a moksha. Si la casa 4 tiene un árgala, el nativo será bendecido con buena salud, propiedad, tendrá buena casa, ¿no? Tendrá vehículos. En tiempos modernos, en tiempos antiguos indica ganado, en tiempos modernos vehículos. A menos que la persona vive en un lugar rural donde tenga que criar animales. O tendrá buenas mascotas, buenos amigos, una buena familia. Entonces, si la casa 2 tiene un árgala positivo, o sea, un shubárgala, la persona tendrá riquezas. Pero si la casa 2 tiene un papárgala, la persona tendrá pobrezas. Si la casa 3 tiene un shubárgala, los hermanos se ayudan, dan satisfacciones. Pero si la casa 3 tiene un papárgala, los hermanos sufren problemas en los conocimientos. Si la casa 4 tiene un shubárgala, o sea, un árgala positivo, buena salud, propiedades, una buena casa, vehículos. Pero si tiene un árgala negativo, un papárgala, entonces una intervención maléfica, no hay casa, no hay vehículos. Si la casa 5 tiene un subárgala, el nativo será bendecido con hijos, alumnos, tendrá satisfacción interna, inteligencia, aprendizajes. Así yo puedo estudiar casa por casa. Puedo estudiar casa por casa. Vamos a estudiar casa por casa. Entonces, el efecto del árgala en las distintas casas tiene un impacto directo en los indicadores específicos de esa casa que se usa como punto de referencia. Entonces, cada casa tiene un impacto en otra casa a través de los indicadores. Por ejemplo, al igual que los alimentos sostienen el cuerpo, la casa 2, como sabemos, tiene árgala sobre la casa 1. Asimismo, un buen karma, una buena fortuna, también creará un árgala sobre la casa 10. Por ejemplo, si yo tengo benéficos en la 9, van a crear un buen árgala sobre la casa 10. Entonces, de esta manera se debe estudiar las diferentes casas. Se debe añadir,
O sea, a los aspectos, a las regencias, hay que añadirle este principio de Árgalas para poder ver cómo se manifiestan estas influencias positivas o negativas en la carta natal, ¿no? Por eso es importante ver entonces las casas, todas las casas deben verse de los diferentes puntos de referencia. Sabemos que los puntos más importantes son el trípode. ¿Cuál es el trípode? El ascendente, que sería el cuerpo, el Aruda Lagna, que sería la imagen y el estatus, y el Atma Karaka, que sería el alma personal. Puedo interpretar también esta forma. O sea, este es otro nivel de estudio. Por ejemplo, en este nivel vamos a interpretar cuáles son. Quiero estudiar la casa 1. ¿Cuáles son las casas que hacen Árgala sobre la casa 1? Quiero estudiar la casa 2. Quiero saber cuáles son las casas que hacen Árgala sobre la casa 2. Quiero estudiar la casa 3. Quiero saber cuáles son las casas que hacen Árgala sobre la casa 3. Por ejemplo, si estudio la casa 1, uso como punto de referencia, tengo que ver la 2, la 4 y la 11 de la 1. Si estudio la casa 2, tengo que ver la casa 2, la casa 4, la casa 11 desde la 2. Si quiero estudiar la casa 3, tengo que ver la casa 2, la casa 4 y la casa 11 desde la 3. Si quiero estudiar la casa 4, tengo que ver la casa 2, la casa 4 y la casa 11 desde la 4. Y así con todas las casas. Este es un primer estudio. Lo mismo se hace desde la Aruda Lagna. Claro, en este caso solo estudiaría el Aruda Lagna para ver cómo es mi estatus, mi imagen. Supongamos que yo tengo el Aruda Lagna, ¿no? En Sagitario tengo que ver la casa 2 de la Aruda Lagna, las casa 4 de la Aruda Lagna y la casa 11 de la Aruda Lagna, para ver si hay buenas intervenciones o malas intervenciones en mi imagen y mi estatus. El Aruda Lagna indica la imagen y el estatus. Si uno tiene un buen estatus o un mal estatus. El tipo de profesión que uno hará. Si yo quiero ver al alma de la persona, si tiene una buena alma o un alma así fuerte o débil, tengo que ver la casa 2 desde el Atma Karaka, la casa 4 desde el Atma Karaka y la casa 11 desde el Atma Karaka. Esas son las casas que van a crear un Árgala sobre el Atma Karaka. Y así puedo interpretar qué tipo de alma tendrá la persona. Entonces, se dice que los Árgalas deben ser considerados como los 9 Naisargika Karakas. O sea, cada planeta, los 9 planetas tienen indicadores específicos, Naisargika Karakas, para poder comprender el impacto natural de los planetas durante sus dashas. O sea, cada vez que se activa un dasha, uso este principio, cuáles son los planetas que hacen Árgalas. Por ejemplo, los Árgalas de los planetas ubicados desde Venus. O sea, puedo usar un planeta como punto de referencia. Yo uso a Venus como ascendente y veo la casa 2 de Venus, veo la casa 4 desde Venus, veo la casa 11 desde Venus y puedo ver cómo estos planetas van a producir un impacto en las relaciones amorosas. Por ejemplo, si quiero ver, entro al periodo de Marte, por decir, supongamos, ¿no? Entro al periodo de Venus. Inmediatamente quiero ver cuáles son las intervenciones que va a tener Venus. Entonces veo la casa 2 de Venus, veo la casa 4 de Venus, veo la casa 11 de Venus. Si hay planetas benéficos, una intervención positiva. Si hay planetas maléficos, una intervención negativa. Marte, por decir, entro al periodo de Marte y empiezo a tener problemas legales. Empiezo a pelearme con la gente. Entro al periodo de Marte.
Entonces, esos pleitos, ¿qué tipo de intervención van a tener? Entonces veo la casa 2 desde Marte, la casa 4 desde Marte y la casa 11 desde Marte, para ver cómo serán los procesos legales o los litigios cuando se active el Dasha. Por ejemplo, el Árgala de Ketu. O sea, Ketu es usado para ver el impacto espiritual de los planetas en los eventos de la vida. Pero en este caso, como es un planeta retrógrado, siempre hay que contar al revés. Si yo quiero ver el efecto que causa Ketu, tengo que contar las casas al revés. Vamos a poner algunos ejemplos para poder tener una idea más clara de cómo se hace esto. Entonces, el Árgala sobre el ascendente debe ser visto, ¿no?, especialmente para ver todos los asuntos relacionados al cuerpo, al hogar, a la felicidad, porque esas son las casas que tienen un Árgala fijo. Yo quiero ver mi cuerpo, tengo que ver cómo como, tengo que ver cómo, en dónde vivo, tengo que ver si tengo ganancias suficientes o no. El Atma Karaka, los Árgalas del Atma Karaka también es muy importante, porque habla, aquí podemos ver cuál es la motivación interna del alma. Si tiene felicidad interior, si es un alma que sufre, tiene dolor. Entonces, para ver o para comprender el impacto de una enfermedad, los Árgalas de los planetas que causan enfermedades se ven desde la casa 6 y la casa 8, desde el Atma Karaka. Por ejemplo, yo quiero ver cómo esa alma sufre o no sufre. Veo la casa 6 desde el Atma Karaka. Y veo, por ejemplo, aquí la casa 6 del Atma Karaka sería Capricornio. Entonces veo la casa 6 del Atma Karaka, veo cuáles son los planetas que hacen Árgala sobre la casa 6 del Atma Karaka. O sea, analizo la 2 de la 6, la 4 de la 6 y la 11 de la 6 desde el Atma, de la casa 6 del Atma Karaka, para ver cómo pueden ser los impactos de una enfermedad. Estos Árgalas permiten ver los efectos de la enfermedad sobre la vida del nativo en general. De manera similar, la casa 5 desde el Atma Karaka es para ver la cordura del nativo, la inteligencia del nativo. Vemos que las almas obtienen su verdadera motivación para estar en este mundo, y para ver cuál es la verdadera motivación que uno tiene en este mundo se ve la casa 5 desde el Atma Karaka. Entonces, veo la casa 5 del Atma Karaka, veo cuál es la casa 2, la casa 4, la casa 11 desde la casa 5 del Atma Karaka. Entonces veo las motivaciones que tiene esa alma. Entonces, ya sea el ascendente y el Atma Karaka pueden tener un propósito principal en materia de salud, felicidad, longevidad. Los Raya Yogas, los logros de fortuna, el estatus, vemos que están regidos por el Aruda Lagna. Aquí el Aruda Lagna no solo es importante para alcanzar el estatus, sino que también desearlo verdaderamente. Si uno tiene ese anhelo de querer tener fortuna o grandeza, sabemos que el planeta que se vuelve, ¿no?, o mejor dicho, el Aruda Lagna muestra el anhelo de grandeza.
Entonces aquí vemos, pero el deseo del alma está gobernado por el Atma Karaka. Entonces ya sea el Aruda Lagna, el Atma Karaka y el ascendente son puntos de referencia muy importantes. Y hay que ver cuáles son los planetas que crean una influencia o una intervención positiva o negativa sobre estos puntos de referencia. Entonces son importantes estudiar estos puntos de referencia. Entonces aquí se estudia estos pares. El Atma Karaka y el Aruda Lagna son importantes para los Raya Yogas. Vemos que los Raya Yogas dan apoyo a estos tres puntos de referencia. Si los Raya Yogas se conectan con estos tres puntos de referencia, si un Raya Yoga se conecta con el ascendente, con el Atma Karaka y con la Aruda Lagna, es una bendición, una gran bendición, da recursos ilimitados. Claro, si no son obstruidos, aquí hay que ver que tampoco deben estar obstruidos estos árgalas. Se dice que la mano de Dios en nuestras vidas se ve desde el Naisargika Karaka, desde los indicadores naturales de los planetas. Entonces tenemos que ver el impacto constante de los planetas en nuestra riqueza. Júpiter, por ejemplo, Júpiter es muy importante, indica la riqueza, el crecimiento, el empleo es Mercurio, las relaciones está indicado por Venus, ¿no? Por ejemplo, se dice que la mano de Dios está en estos tres planetas, Júpiter, Mercurio y Venus. Júpiter, riquezas, Mercurio, crecimiento en el empleo, Venus, las relaciones amorosas. Cuando se activan los dashas de uno de estos planetas, si se activa el dasha de Júpiter o el dasha de Mercurio o el dasha de Venus, hay que ver cuáles son los árgalas, porque estos tres planetas son llamados la mano de Dios. Hay que ver los árgalas, el dasha del árgala. Si el dasha, por ejemplo, supongamos que Venus, si el dasha se ubica en la casa 10 de Venus, o sea, aquí una cosa es también ver cualquier otro planeta que se activa. Hay que ver en qué casa se encuentra desde Júpiter, en qué casa se encuentra desde Mercurio y en qué casa se encuentra desde Venus, para ver cuáles son las influencias que uno puede experimentar. Si es una casa árgala, eso significa que hay una buena intervención. Por ejemplo, si el dasha se ubica, cualquier planeta se ubica en la casa 10 de Venus, entonces aquí se le puede pedir al nativo que haga algo de karma o trabaje para un ser querido o para su pareja. Si se coloca el planeta que se activa como dasha, se coloca en la casa 8 de Júpiter, el dasha promete crecimiento financiero en la forma de préstamos, en la forma de remodelaciones, etcétera, etcétera. Claro, hay niveles de interpretación. Vamos ahora a hacer una interpretación básica para que quede fijo o queden fijos estos principios, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video. ¿Ok? Lo hacemos en el siguiente video.